La conversación sobre la salud no comienza en la consulta del médico ni después de recibir los resultados de los análisis de sangre. Empieza de manera mucho más sencilla. Con esa sensación extraña en los pies al quitarse los zapatos por la noche, cuando de repente se percibe un peso inusual, como si alguien hubiera ido llenando las piernas de arena a lo largo del día. No ha pasado nada especial, ha sido un día corriente, y sin embargo el cuerpo intenta comunicar algo. La mayoría de las personas se acostumbra a estas señales y durante años las explica por el cansancio, la edad, el tiempo o un largo paseo. En realidad, el organismo está advirtiendo de un proceso más profundo que ocurre en los vasos sanguíneos de las piernas, lento, silencioso y casi imperceptible. En esos momentos la gente recurre a pomadas, pastillas o suplementos caros, sin mirar lo que tienen directamente en su cocina. La paradoja es que algunas especias completamente comunes influyen directamente en el flujo sanguíneo de las piernas, el estado de los vasos y la capacidad de la sangre para circular libremente por las arterias, y sin embargo la mayoría nunca las usa de la manera correcta. ¿Cómo señala el cuerpo los problemas de circulación? El organismo habla en voz muy baja. Las personas apartan las señales y siguen con su vida habitual sin sospechar que los vasos sanguíneos de las piernas ya no trabajan con la misma fluidez de antes. Imagina una larga carretera por la que fluyen coches a diario. De repente aparecen pequeños estrechamientos, al principio casi imperceptibles, luego cada vez más evidentes, hasta que el tráfico se ralentiza y empiezan a formarse los primeros atascos. Exactamente así se comportan las arterias de las piernas cuando en sus paredes se acumulan cambios causados por la edad, la inflamación o el estrés oxidativo. El cuerpo no envía señales agudas al principio. La mayoría solo nota un ligero malestar al final del día, cuando las piernas de repente parecen más pesadas de lo habitual. Unos lo achacan al cansancio, otros al tiempo o a un largo paseo, y casi nadie lo relaciona con que la sangre puede estar fluyendo con menos libertad que antes. Presta atención a un detalle que muchos consideran completamente insignificante. Los pies comienzan a sentirse fríos incluso en una habitación cálida, y ni los calcetines proporcionan el calor que antes llegaba por sí solo. Esta sensación de frío no proviene de la temperatura del aire, sino de que la sangre lleva menos calor y oxígeno a los tejidos. A veces se añade un leve hormigueo en la planta del pie o en los dedos que aparece al estar sentado o tras un largo descanso y desaparece al comenzar a moverse. Tales sensaciones suelen tomarse como un simple entumecimiento por una postura incómoda, cuando en realidad pueden ser uno de los primeros síntomas de que la circulación periférica empieza a funcionar con menos eficacia. Otra señal es la hinchazón vespertina. Al quitarse el calzado se nota la marca profunda del elástico del calcetín y los tobillos parecen algo más hinchados que por la mañana. Los pequeños edemas se forman porque la sangre y el líquido empiezan a retenerse en los tejidos de las piernas y a las venas les resulta más difícil devolver la sangre al corazón contra la gravedad terrestre. Otras veces aparece el cansancio muscular al caminar. Una distancia que antes se recorría sin esfuerzo exige de pronto una pausa. Muchos lo atribuyen a la edad o a la falta de ejercicio, aunque el motivo real puede ser más profundo. Los músculos reciben menos oxígeno debido al menor flujo sanguíneo. En el interior de los vasos se produce un proceso lento. Las paredes pierden elasticidad, la luz de las arterias puede ir reduciéndose gradualmente y la sangre empieza a fluir con mayor resistencia. Cuanto más lejos está una parte del cuerpo del corazón, más pronunciado es este efecto. Por eso los pies y las pantorrillas son los primeros en reaccionar a los cambios en el sistema circulatorio. Muchas personas viven con estas señales durante años y las consideran una parte inevitable del envejecimiento, cuando en realidad el organismo simplemente está pidiendo un poco de apoyo para los vasos sanguíneos. El ajo. El primer y más conocido aliado en la estantería de la cocina de la mayoría de las personas, hay un producto que se añade casi de manera automática porque da sabor y aroma a la comida. Pocas veces se piensa en lo que sucede en el organismo después de que este ingrediente llega a la sangre. Hablamos del ajo, la especia más común que se añade a sopas, carnes, salsas y verduras. El secreto del ajo reside en una sustancia que se forma en el interior del diente al aplastarlo. Este compuesto actúa sobre las paredes de los vasos sanguíneos de manera que empiezan a relajarse y dilatarse. La superficie interna de las arterias responde produciendo moléculas señalizadoras que dan elasticidad a los vasos y amplían el espacio por el que fluye la sangre. Cuanto mayor es la luz del vaso, con más facilidad llega la sangre a las partes más alejadas del cuerpo, incluidos los pies y las pantorrillas. Las personas que empiezan a usar el ajo correctamente de forma regular suelen notar que las piernas se cansan menos al caminar y la sensación de frío en los pies aparece mucho menos. El ajo también influye en las propiedades de la propia sangre.
Los compuestos activos de su composición reducen la tendencia de la sangre a formar pequeños coágulos que pueden obstaculizar el flujo normal en arterias ya estrechadas. El resultado es un doble efecto. Los vasos están más abiertos y la sangre fluye por ellos con mayor facilidad. La parte más sorprendente de esta historia. La mayoría de las personas usa el ajo de una forma que casi destruye por completo sus propiedades beneficiosas. Un hábito culinario que parece completamente normal en realidad aniquila exactamente el mecanismo por el que el ajo es valorado en medicina. Mucha gente aplasta el diente y lo echa inmediatamente a la sartén caliente, donde la alta temperatura descompone al instante las enzimas necesarias para formar el compuesto activo. El ajo sigue siendo una especia sabrosa, pero su influencia sobre los vasos desaparece antes de llegar al organismo. Existe un truco muy sencillo que cambia por completo la situación. Primero hay que aplastar o picar finamente el diente y dejarlo reposar unos minutos para que en su interior se produzca la reacción química natural. Precisamente en ese breve tiempo se forma el compuesto activo que luego actúa en el organismo a nivel de la pared vascular. Solo entonces se puede añadir el ajo a la comida o consumirlo crudo, y su efecto sobre el flujo sanguíneo será notablemente mayor. El jengibre. Calor hasta la punta de los dedos en las estanterías de muchas cocinas. Hay una raíz de la que la gente suele acordarse únicamente cuando está resfriada, le duele la garganta o quiere preparar un té caliente. Casi nadie piensa en que este sencillo producto puede influir directamente en la circulación de las partes más alejadas del cuerpo. El jengibre tiene una apariencia humilde, una raíz algo irregular con un aroma específico y un sabor picante, pero en su interior se esconde un compuesto con un efecto muy interesante sobre el sistema vascular. El principal principio activo del jengibre se llama ginierol, y es precisamente él quien desencadena los procesos que ayudan a la sangre a fluir con mayor rapidez y libertad. Cuando el ginierol llega al organismo, las células de la superficie interna de los vasos comienzan a producir moléculas señalizadoras que relajan y dilatan ligeramente las arterias. Incluso una pequeña dilatación cambia inmediatamente la situación en las extremidades, ya que la sangre empieza a fluir con menor resistencia. El jengibre actúa sobre este problema desde dos ángulos, y ahí reside su valor especial. El primer efecto está relacionado con la dilatación de los vasos, lo que aumenta el flujo sanguíneo hacia los tejidos de las piernas. El segundo efecto consiste en que los principios activos del jengibre reducen la tendencia de la sangre a espesarse en exceso y a formar microcoágulos. Cuando la sangre es más fluida, pasa con mayor facilidad por las zonas estrechadas de los vasos y alcanza los capilares más pequeños. Por eso algunas personas, tras el uso regular del jengibre, sienten calor en los pies e incluso en las manos. Ese calor no tiene que ver con la temperatura de la bebida o la comida, sino que es el resultado de un aumento real del flujo en los vasos periféricos. Un detalle importante. Mucha gente usa jengibre en polvo que lleva meses en un tarro en la estantería. Los compuestos activos del jengibre son muy sensibles al tiempo y al procesamiento, y en el polvo seco queda notablemente menos que en la raíz fresca. Por eso el efecto de ese producto es mucho más débil de lo que podría ser. La forma más sencilla de obtener el máximo beneficio es usar raíz fresca de jengibre, cortarla o rallarla antes de preparar la comida. Una infusión caliente de jengibre fresco preparada por la mañana puede activar suavemente la circulación y preparar los vasos para trabajar durante todo el día. La cúrcuma. La especia más estudiada científicamente para los vasos en la cocina de muchas personas. Hay una especia de un llamativo color amarillo que se usa sobre todo para dar color a los platos, que la sopa quede más apetecible o que el arroz adquiera un precioso tono dorado. Sin embargo, detrás de ese intenso colorido se esconde uno de los compuestos naturales más potentes que influyen sobre el estado de los vasos sanguíneos. La cúrcuma contiene una sustancia llamada curcumina, que se ha convertido en el objeto de decenas de estudios científicos dedicados a la salud del sistema vascular. La curcumina actúa sobre la capa interna de las arterias, una delgada capa celular que regula la dilatación y contracción de los vasos, controla el movimiento de la sangre y participa en la protección de la pared vascular. Cuando esta capa interna comienza a funcionar con menos eficacia, los vasos pierden gradualmente elasticidad, se vuelven más rígidos y responden peor a las señales del organismo. Precisamente este proceso es el que suele estar detrás del empeoramiento de la circulación en las piernas, que se manifiesta con pesadez, frío en los pies y fatiga rápida al caminar. La curcumina actúa sobre la pared vascular de varias maneras. La primera es reducir los procesos inflamatorios en el interior de los vasos, que poco a poco dañan su estructura. Cuando la inflamación remite, la pared de la arteria se vuelve más elástica y responde mejor a las señales que dilatan el vaso.
El segundo mecanismo consiste en potenciar la producción de moléculas que ayudan a los vasos a relajarse y ampliar su luz para el paso de la sangre. Para las piernas esto es enormemente importante, ya que la sangre debe recorrer una gran distancia y superar la gravedad antes de llegar a los pies. Un detalle fundamental por el que muchas personas casi no obtienen nada de esta especia. La curcumina se absorbe muy mal en el organismo cuando se toma sola. Gran parte de esta sustancia atraviesa el sistema digestivo sin llegar a la sangre ni alcanzar los vasos. Afortunadamente existe una forma sencilla de multiplicar su absorción. Basta con añadir una pequeña cantidad de pimienta negra, que contiene un compuesto llamado piperina. Esta ralentiza la descomposición de la curcumina en el organismo y le ayuda a absorberse mucho mejor. La presencia de una pequeña cantidad de grasa potencia aún más el efecto de la cúrcuma, ya que la curcumina es una sustancia liposoluble. Por eso en algunos países existe una bebida llamada leche dorada. Una bebida caliente con cúrcuma, pimienta negra y una pizca de grasa, que convierte una especia corriente en una auténtica fuente de sustancias que apoyan la salud vascular. La cayena y la canela. Dúo dinámico para la circulación periférica. Las personas con circulación debilitada en las piernas conocen bien esa sensación de frío en los pies que aparece incluso cuando hace calor alrededor, cuando se está bajo una manta o se llevan calcetines gruesos, y los pies siguen fríos. Esa sensación rara vez tiene que ver con la temperatura del aire. Lo más habitual es que se deba a que la sangre simplemente no llega a los vasos más pequeños del pie con suficiente fuerza. La pimienta de cayena es conocida por su sabor picante y su fuerte efecto calorífico. El principal compuesto de su composición es la capsaicina, que desencadena una reacción que influye sobre los vasos. Cuando la capsaicina llega al organismo, actúa sobre los receptores situados en las paredes de los vasos. Esta reacción desencadena una cadena de señales cuyo resultado es que los vasos empiezan a relajarse y dilatarse. La dilatación se produce con bastante rapidez. Por eso muchas personas sienten literalmente el calor extendiéndose por el cuerpo tras comer comida picante, especialmente notable en manos y pies. El calor que se siente en los pies no está relacionado con la estimulación de los receptores, sino con el aumento real del flujo sanguíneo en los vasos periféricos. Además, la capsaicina reduce la tendencia de la sangre a formar pequeños coágulos y ayuda a mantener el flujo normal en las arterias. Junto a esta pimienta picante está otra especia que actúa de manera más suave pero más profunda. La canela. El compuesto activo de la canela influye sobre los músculos de la pared vascular, les ayuda a relajarse y reduce la contracción excesiva de los vasos. Gracias a ello la sangre fluye por las arterias con mayor facilidad y la resistencia interna de los vasos disminuye gradualmente. La canela también tiene notables propiedades antioxidantes que ayudan a proteger la pared vascular frente al daño. Cuando estas dos especias se usan juntas, su efecto es especialmente interesante. La cayena activa rápidamente la dilatación de los vasos y potencia el aporte de sangre, mientras que la canela apoya este efecto ayudando a los vasos a mantenerse relajados y protegidos. Esta combinación puede usarse de forma muy sencilla, añadiendo una pequeña cantidad de canela y una pizca de cayena a una bebida caliente. Muchas personas empiezan con una cantidad muy pequeña de pimienta picante y la van aumentando gradualmente. Esta bebida se suele tomar por la mañana para activar suavemente la circulación antes de comenzar el día. Un detalle importante sobre la canela. En el mercado existen varias variedades y una de ellas contiene notablemente más de una sustancia llamada cumarina, que en cantidades excesivas puede tener efectos no deseados sobre el organismo. Por eso para el uso regular se suele elegir la llamada canela de Ceilán, que contiene esta sustancia en una cantidad mucho menor. Semillas de uva y romero. Apoyo para el sistema venoso. Cuando se habla de circulación, la mayoría de las personas piensa únicamente en las arterias, los vasos que llevan la sangre oxigenada desde el corazón a los tejidos. Sin embargo, el sistema venoso, que devuelve la sangre al corazón, también necesita apoyo. Las semillas de uva contienen antioxidantes que ayudan a fortalecer las paredes venosas y mejorar el retorno venoso.